Grupo Alega Cantabria tiene ante sí un cambio muy importante con las salidas de Mirza Bulic y Spencer Littleson, pero la continuidad de Lolo Encinas y el mercado de fichajes invitan al optimismo. Lo analizamos con Leire Ruiz. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Grupo Alega Cantabria, un equipo que ha hecho un mercado bastante interesante, también con apuestas de jugadores poco conocidos, con cesiones que yo creo que son muy interesantes para gente incluso que no sigue la primera FEP y con renovaciones que molan bastante, yo creo, después de un muy buen final de temporada pasada. Leire, ¿cómo lo ves tú y cómo se ve desde Torrelavega? Hola chicos, ¿qué tal? Hola, muy buenas Kiko y Jaime. Primero, pues gracias por estar aquí, que yo todo lo que sé hablar de baloncesto, encantada. Pues yo de forma personal te diré que el verano lo veo bastante bien. O sea, sí que es verdad que igual la gente está un poco más nerviosa porque el año pasado se anunció todo mucho antes y como a principios de julio estaba ya la plantilla entera y la gente conocía un poco más a los jugadores porque igual eran, yo creo que casi todos habían jugado ya en la liga y este año estaba la gente un poco más nerviosa también porque el año pasado se acabó la temporada sufriendo, pero yo de momento lo que he visto de los fichajes y del verano, creo que está bastante bien. Ilusiona. Ujú. Y también te iba a preguntar un poco la línea de. También iremos un poco alineados en que la gente también estaba un poco más rayada, ¿no? Por así decirlo, hablando mal. También con la pretemporada, ¿no? Porque no ha habido malas sensaciones tampoco, pero sí que ha habido jugadores que, por ejemplo, que se esperaba un poco más de ellos, que un fichaje que no ha caído tan de pie en pretemporada. Tú casi estás siguiendo la pretemporada que me consta, no sé qué análisis puedes hacer de momento de lo que ha sido el equipo en esos partidos que se puede ya percibir algo. Yo creo que hay que dar un poco de paciencia también, lo que decía. Al final, pues la temporada pasada todos habían jugado en esta liga y este año pues tienes a Yu, que viene de la liga china, que es muy diferente, tienes a Lugarini, que viene de Argentina, entonces son estilos de juego que hay que tener un poco de paciencia para meterlos en esta liga, que ya sabemos que es muy dura y que reparte bien y que no es fácil jugar aquí. También viene de fuera Lutete, que igual el primer partido estuvo como un poco más frío. Tampoco sé si tenía molestias o qué, porque por ejemplo en el partido de Oviedo, en el siguiente de pretemporada, no jugó. Pero aunque Lutete, por ejemplo, no estuvo muy acertado en ataque y en la selección de tiro, sí que aportó mucho en rebote. Y a ver, es que el primer partido que se jugó también era con Bilbao Basket, que puedes Ujú. esperar hacer un gran partido, pero al final es un equipo de otra liga y que a nivel físico está en otros sitios. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, que al final son muchas piezas nuevas, tampoco se ha renovado mucha gente y que al final eso que compacte y cada un equipo tarda un poco de tiempo. De todas formas, no han sido muchas renovaciones, pero sí que han sido las de jugadores bastante importantes, sobre todo viendo cómo se terminó la temporada pasada. Hablamos de Reggie Johnson como nombre principal, que yo creo que fue uno de los grandes argumentos para la salvación de Cantabria. Garmin Kandekiel, del que también se espera bastante, siendo sinceros. Yo creo que es un jugador que está llamado a dar un paso adelante. Germán Martínez, que también es un jugador que yo creo que ha ayudado mucho a que el equipo sea compacto y que vaya hacia un poco esa línea competitiva que faltó al principio del curso pasado y no me dejó nadie. Son esas tres renovaciones, pero como decíamos, son tres jugadores que se presuponen casi titulares y que van a ser muy importantes en el equipo. Sí, así es. Yo creo que la que más ilusiona de todas es la de Reggie, ¿no? Porque al final en esta liga también renovar un jugador americano suele ser bastante complicado y Sí. nosotros tampoco somos un equipo que tengamos un presupuesto como los transatlánticos de arriba del todo. Entonces esa renovación yo creo que todo el mundo la deseaba, pero también sorprendió porque dices, pues pensamos que igual podía aspirar a cotas más altas y no quedarse aquí. Entonces, yo creo que es fundamental porque el año pasado uno de los problemas que tuvimos fue en el puesto de base, yo creo que estaba claro, en el puesto de base y en el 5 que al final dicen los expertos, ¿no? Que son los que tienen que estar mejor cubiertos en esta liga. Y yo creo que renovar a Reggie para nosotros es un soplo de aire el poder empezar con ese puesto cubierto, al igual que con Garmin, ¿no? Que al final, pues yo creo que la temporada pasada fue de menos a más, fue cogiendo esos galones. Y yo además que le he estado siguiendo en el Afrobasket, que también la ha estado haciendo muy bien. Creo que tiene que ser como esta temporada la que ya acabe de explotar y sea un pivote un poco más determinante. Y Germán un poco lo mismo, yo creo que fue de menos a más, ¿no? También le castigó mucho pues tener que llevar el peso del equipo y estar de base al principio de la temporada, pero yo creo que cuando
tuvo ya esa llegada de Rey y de Atencia, ya se desenvolvió más, cuadró muy bien con Lolo, entonces yo creo que por ahí la renovación. Yo creo que este año Germán debería dar también un paso al frente y, por ejemplo, a mí su pretemporada me está gustando mucho. Sí, al final, yo creo que una de las cosas que pasa por este Cantabria es darle espacio a Germán en el 2, ¿no? Dejarle liberar un poco más de responsabilidad, no lleve tanto el peso, que lo lleven otros, y él, como juega con otro general al lado, creo que al final este año Cantabria pues tiene como Hassel, Powell, incluso Reggie, pues manejadores de nivel que puedan acompañar a Germán y pues jugar mejor. Creo que tiene espacio para brillar más. Sí, así es. Además, yo creo que en el base se ha intentado buscar también un poco lo que funcionó el año pasado. Y al final, cuando llegaron Rey y Atencia, yo creo que todos vimos que eran pues, los mejores partidos que se han jugado durante temporada, los más fluidos, en los que corría mejor el balón, se jugaba mejor. Y yo creo que no se ha renovado a Atencia, pero se ha fichado a Powell, que al final yo creo que se buscaba un perfil un poco similar y que encima al final pues Lolo lo conoce de estar con él en Juaristi. Yo creo que es un poco el mismo tipo de base, ¿no? Este base jugón que te puede repartir, pero que si se tiene que tirar el tiro cuando queda un segundo, se lo va a tirar y lo puede meter. Entonces yo creo que en el puesto de base se ha intentado cambiar lo menos posible y yo creo que eso a Germán también le favorece para estar más suelto en el 2 y dar ese paso adelante. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en que veo ciertas similitudes en Powell y Atencia, sobre todo por un tema físico, por la confección de quintetos, y además no tenía en mente, que lo leí cuando Kiko escribió la guía de Cantabria, que Powell ha coincidido con Lolo Encinas, y es un jugador, primero, que ya es un veterano de nuestro baloncesto, porque ha jugado en muchos equipos de segunda FEB. El año pasado prácticamente no notó el salto porque es un jugador muy descarado y con mucha capacidad para generar sus tiros. Y yo creo que es un poco lo que busca Cantabria, ¿no? Con Powell, con Johnson, etcétera. Sobre todo porque también, aparte de los Hasél Pérez y Lutete, que sobre todo Lutete veremos a ver cómo termina saliendo, pero en principio tiene que también ser un jugador importante en ataque, digamos que tienen bastante encaje con lo que se ha buscado en las alas y en los pivots, que son Diego Alderete, Samu Rodríguez, Lugarini, jugadores grandes que juegan más sin balón, que van a ayudar a cargar el rebote, a correr la pista, etcétera, y a potenciar un poco este juego de los exteriores. Y luego pivots muy grandes, sobre todo Taboada y Yu, que van a jugar muy bien la continuación y que también sirven un poco para darle bastante sentido a lo que se ha buscado por fuera. Entonces yo creo que, por resumirlo mal y pronto, una plantilla muy estilo Lolo Encinas. Sí, yo creo que sí. Al final, yo creo que el año pasado también pecamos un poco de que no era tan versátil la plantilla o se ficharon jugadores que no iban tan rodados. Pues fichamos a Cavasel que venía de jugar muy poco y de tener 2 lesiones de rodilla. Todos los puestos estaban como mucho más marcados y yo creo que este año se ha buscado un poco la versatilidad, ¿no? Poder que Lolo pueda dar esos distintos quintetos en función de lo que vaya pidiendo el partido. Pues al final tienes a Lugarini al 4, pero también te puede hacer el 3, Alderete más de lo mismo, Lutete se supone que viene para jugar al 3, pero puede jugar de 2, incluso de 1, porque mueve bien el balón. Yo creo que este año, pues eso, tenemos como mucha más versatilidad que nos permite más cosas. El año pasado estaba todo como más cerrado y yo creo que eso también nos lastró un poco. Yo te voy a preguntar, ahí voy a ser un poco más incisivo, el objetivo principal de la temporada. Yo creo que al final lo hemos comentado un poco por encima muchas cosas, pero como tal, yo cuando hablé un poco con el equipo para hacer la guía, documentarme, al final eran 3 cosas. Primero, hacerse fuerte en el Trueba, que creo que es un punto muy importante. Creo que el Trueba este año debe ser un fortín, sobre todo para marcar un poco el techo de la competición. Luego, ser sólidos en defensa, que yo creo que es lo que va a marcar un poco para también que el equipo pueda correr y no sufrir con la pasada campaña. Yo creo que Cantabria ha ido progresando dentro de la temporada, siempre ha sufrido un poco, pero este año creo que tiene equipo. Es verdad que la zona media se ha puesto también muy igualada, pero tiene equipo para sufrir menos. No sé cómo lo veis en Cantabria. Al final también el objetivo pasa un poco por ahí. Yo creo que el club lo tiene claro y la afición yo creo que un poco también. Sí, a ver, yo creo que todo el mundo tiene también un poco el miedo metido en el cuerpo, porque siempre te ilusionas un poco al principio, ¿no? Esta liga luego siempre es muy dura y acaba poniendo a cada uno en su lugar. Entonces yo creo que la gente es un poco precavida. Sí que se puede ver en el ambiente que dices, pues este equipo tiene buena pinta, ¿no? Y si consigue estar rodado, pues igual puede rondar un poco unos puestos mejores. Pero yo creo que el objetivo siempre es la permanencia y a partir de ahí, pues si se puede crecer, ir un poco para arriba, incluso rozar el playoff o poder entrar ahí, pues perfecto y ojalá. Yo creo que si el equipo compacta, pues sí que puede estar más
pues rondando esos puestos de playoff, pero ya te digo, como al final esta liga es lo que es, pues tienes 3 partidos que te tocan justos, 3 transatlánticos y al final parece que vas para abajo, luego te tocan unos un poco más fáciles, entre comillas, pues nunca se sabe lo que va a deparar, siempre hay algún equipo sorpresa que nadie se espera ahí, pero que de repente se planta en playoff. Pero el objetivo principal es la permanencia, ya te digo, y a partir de ahí, pues si se puede crecer, que se crezca todo lo posible. Y sí, hacer del Trueba un fortín, porque al final, no sé si vosotros habéis estado, pero lo bueno que tiene es que es un campo que es muy chiquitito y la pista está muy cerca de las gradas, entonces tiene como ese efecto bombonera, ¿no? Que a los jugadores se les hace muy difícil jugar. Entonces, lo mejor será fortalecerse ahí, ganar todos los posibles en casa, porque ya sabemos también que esta liga afuera también es muy, muy dura y a partir de ahí intentar seguir creciendo. Pero a raíz de eso, quería preguntarte también, sí que es verdad que se ve una plantilla quizá algo mejor estructurada, con mejor pinta lo que es a nivel coral, pero bueno, en Torrelavega vais a tener que lidiar con las bajas de Spencer Littleson y de Mirza Gulis, que han sido los dos referentes de los últimos años, jugadores súper queridos, que además, siendo sinceros, han supuesto un buen porcentaje de la ofensiva del equipo y ahora el cambio es radical. Entonces, ¿cómo sienta eso a nivel sentimental sobre todo y por quién pasa un poco ahora lo que es la responsabilidad en ataque? Porque va a tener que cambiar radicalmente. A ver, es verdad que esas bajas al final duelen, ¿no? Porque Bublik al final llevaba aquí ya un montón de años, Spencer solo llevaba 2, pero había sido uno de los pilares del equipo. Entonces, claro, el año pasado, después de la temporada dura, sí que acabas esa temporada, ¿no? Con la incertidumbre. Dices, vale, ahora se va Bublik, que además Bublik sí que lo anunció antes de que se acabase la temporada y todo, para que se le pudiese despedir, se le despidió en el último partido y todo. Y al final lo de Spencer fue un poco más choque, por así decirlo, porque a final de temporada justo fue padre, entonces por ahí también se rumoreaba como que igual se retiraba o se iba a Estados Unidos para poder estar con su familia y luego de repente cayó como un jarro de agua fría, ¿no? En toda la afición, un día que te metes a las redes y ves que justo ha fichado por Menorca, que en principio pues el año pasado era un equipo de nuestra liga, ¿no? Este año sí que es verdad que has fichado muy bien y hay muchas ganas de verle. Pero claro, la afición se queda un poco como diciendo, ¿y ahora qué, no? Por eso os decía también que además como se han tardado un poquito más en anunciar los fichajes, la gente ya está empezando a estar un poco nerviosa, es decir, qué va a ser de esto? Pero yo creo que el equipo se ha movido bien. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el otro día Kiko, que la sombra de Bully, que es muy alargada, pero yo, por ejemplo, que he visto a Lugarini estos partidos, me está gustando mucho. Es evidente que alguien tendrá que llevar el peso ofensivo y todos confiamos en que sea Hasél Pérez, Lutete, pase por ahí por esos exteriores. Pero yo creo que la ventaja que vamos a tener este año de no tener a esas figuras, que bueno, nunca es una ventaja, ¿no? Porque eran muy buenos y los querríamos en nuestro equipo, pero creo que está como un poco más repartido, ¿no? Y Sí. yo creo que se ha visto en estos partidos de pretemporada que igual un día aparece Samu Rodríguez, por ejemplo, y mete 15 puntos, otro aparece Yu, otro aparece Reggie, que también ha estado metiendo como 20 puntos casi todos los partidos. Entonces yo creo que eso nos beneficia un poco, porque al final miras el año pasado y lo que tú decías, Jaime, todo el peso prácticamente de anotación era Bulik, Spencer y pues alguien más que apareciese para intentar rondar esos 70 y pico, 80 puntos. Yo lo de Lugarini sobre todo, Lire, porque me parece un perfil y me ha hablado muy bien de él además, que creo que tiene cosas que no tenía Bulich, por ejemplo. Creo que al final es un perfil muy versátil y además, siendo lo Bulich también, pero además puede tirar de fuera, que es un jugador que puede afinar su mano, puede abrir el campo, puede espaciar muy bien. Creo que al final te dan muchas situaciones que permiten pues, lo que busca un poco el Lolo. Al final, esa fluidez ofensiva y ese ritmo que con Lugarini no puedes encontrar. Más un jugador que juega muy bien lejos de la pintura, que es capaz de defender por fuera exteriores. No sé, le he visto muchas tablas en pretemporada para que sea un jugador que en Cantabria pueda ser referencia. Sí, yo también lo creo, porque es lo que dices, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Bulik ya sabemos que era buenísimo, tenía su tirito de media distancia, pues te va muy bien, hacía el pick and roll increíblemente bien, pero yo creo que Lugarini, pues al final, aunque no es tan sólido en ese tiro de 3 tampoco, sí que se puede abrir y si está liberado, tirarlo y meterlo, sí que te postea bien, o sea, tiene como muchas cosas que depende del partido, pues te puede aportar unas o no, y en ese sentido es, yo creo también que muy versátil y que nos puede ayudar mucho, y además le complementa pues ese perfil de Samu Rodríguez, que sí que tira muy bien a pies quietos, que también te puede aportar en defensa, te puede aportar en ataque, entonces yo creo que esa posición
al final, que todos teníamos un poco de miedo de a ver quién venía, se ha podido cubrir bien. Ujú. Nos queda volver a repasar los dos nombres que hemos mencionado y que has mencionado tú, de los que se espera bastante en nivel ofensivo, y los hacemos separados, por ejemplo, si quieres. Primero Vale. hablamos de Lutete, que es un jugador del que nos han hablado muy bien, pero como decíamos, en pretemporada se le ha visto un poco aún falto de ritmo y vamos a ver cómo termina encajando en el equipo. Y luego el último en llegar, Hasél Pérez, que aún no ha debutado, si no me equivoco, pero que Mm. tiene muy buena pinta. Y es un jugador que llega cedido por Granada y bueno, la gente que lo conoce dice que viene un poco a Cantabria a ser pues, uno de los grandes anotadores, no del equipo, sino de toda la categoría. Sí, pues mira, primero Lutete, eran jugadores como al final vienen muchos de ligas extranjeras que no he seguido mucho, pues sí que he aprovechado estos campeonatos ahora de verano para intentar verlos un poco. Y por ejemplo, Lutete, pues sí que ha rendido muy bien con Congo, igual que Garmin, pero sí que se le ve que tiene ese punto de todavía no adaptación, ¿no? De venir de juegos que son muy diferentes y, por ejemplo, el día de Bilbao Basket se le ve como un poco más ansioso, lo que decía antes, un poco buscando tiros, con una selección de tiro un poco extraña, pero por lo menos sí que te rinde defensivamente, ¿no? Que a veces estos jugadores que se dedican más a atacar, por así decirlo, no bajan tanto el culo en defensa, pero defendió bien, reboteó bien. Entonces, yo creo que aunque tenga partidos en ataque aún así, que pueda estar más negado o lo que sea, siempre te aporta como unos intangibles también. Bueno, Entonces, a es mí que es un además en jugador que me el, gusta. en el Afrobasket ha promediado 8 rebotes y medio, que es un jugador que, como decimos, para jugar por fuera va a ayudar en muchas cosas. Claro, es que es una salvajada. Yo no sé exactamente cuánto mide Lutete, me imagino que está alrededor del 1,95, te diré una cosa 1,96, sí. por ahí más o menos, pero es una salvajada tener como esa capacidad de rebote, ¿no? Y es una cosa también en la que el año pasado hubo partidos en los que sufrimos mucho en ese aspecto, que los equipos contrarios pues igual nos llegaron a coger 20 rebotes más de los que cogíamos Ujú. nosotros. Entonces tener también jugadores que te aporten un poco en todo, yo creo que nos va a venir fenomenal. Además, lo que decís, la gente que le conoce un poco más y la ha ido siguiendo por las ligas en las que ha estado, creo que estuvo en Bosnia la anterior y luego en Eso Francia y es. ha estado por ahí. Todo el mundo dice que es un jugadorazo, así que habrá que esperar, darle su tiempo como a todos para que se adapte un poco y a partir de ahí ver qué nos puede dar. Y por otra parte, que comentabas a Hasél Pérez, que yo le he estado viendo un poco, yo lo que he visto a mí me encanta. Es verdad que se tendrá que acostumbrar, ¿no? Porque al final en las ligas en las que ha estado jugando, pues es más estilo NBA, ¿no? Entre comillas, de uno por uno y a partir de ahí generar. Y yo creo que me dijeron, si no me equivoco, además, que había empezado a jugar al baloncesto como hace muy poco. No me lo quiero Ujú. inventar, pero como ya en la adolescencia tardía. Entonces yo creo que lo que más le puede costar un poco pues es acostumbrarse a esas reglas, ¿no? Que tiene esta liga defensivamente, en ataque, los sistemas y que todo está como muy, muy medido aquí. Igual en las ligas por las que ha pasado él, ¿no? Pero por lo que he visto también en la América y lo que he podido ver de sus partidos, estoy de acuerdo con que debería ser el que lleve el peso ofensivo del equipo y que si tiene una adaptación buena a la liga, pues igual estamos hablando de que en breve está Granada en Cantabria llevándoselo para ACB, para que juegue con ellos. Ujú. Es que al final, yo por ejemplo, he de reconocer cuando estoy haciendo la guía puse un jugador, el mejor fichaje a Lutete porque traía una referencia buenísima sobre él, que yo creo que las va a dar, creo que va a cubrir las Sí. expectativas, pero es que lo de José Pérez es una cosa muy gorda. O sea, al final, creo que es un jugador que se le puede quedar muy pequeño en la liga, que encantaría poder brillar y que encima le dan muchas más alternativas. Lo que decíamos, un manejador más, un jugador más vertical, más eléctrico, que permita ese ritmo alto. Creo que con José Pérez no somos conscientes todavía de que ha caído en Cantabria, que al final es un equipo que le sube muchísimo el nivel. Entonces, bueno, eso al fin y al cabo marca el nivel de jugador estrella. Y creo que Sí, está es preparado. que Es que cuando lo anunciaron, o sea, bueno, cuando se anunció que le iba a fichar Granada y que iba a ser cedido a Primera Fe, el artículo decía un equipo del norte. Entonces tú echabas un poco cálculos y es que no salía ninguno que no fuera Cantabria. Entonces nosotros empezamos ya a hacer un poco ciertas conjeturas de cómo va a encajar, de si al final, porque también se ha mencionado luego, y si no sé si tienes tú algo de información, pero también se mencionó lo de que iba a llegar Kovacevic, que de momento no parece que vaya a ser el caso. Y ese puesto, que estaba claro que faltaba un exterior para cerrar por lo menos la 11ª ficha, a ver si llega, a expensas de si llega un jugador número 12 o no, un jugador exterior que parecía que estaba un poco más enfocado a ser un jugador más sin balón, pero es lo que dice Kiko, aprovecha una oportunidad de mercado tremenda para conseguir un generador más, un jugador que
parece que va a apretar en defensa, que tiene manos para robar balones, que tiene tiro, que va a la canasta. Y es, pues sumado a los Ray Johnson, a los Javon Powell, Lutete, etcétera, creo que da una dimensión de jugadores por fuera a Cantabria que está al alcance de muy pocos equipos en la media tabla baja. Incluso comparado, por ejemplo, con Menorca, que es uno de los equipos que ha hecho un gran mercado y de los que más se habla, Menorca tiene mucho talento exterior, pero quizá no tiene tantos jugadores para generar puntos y para hacer cosas. Entonces, yo creo que es un poco lo que decía Kiko. No sé si estamos valorando lo suficiente lo que es la línea exterior de Cantabria, que ahora mismo es que Pues, da bastante miedo. Es que es lo que decías, Jaime, al final lo de Hasél Pérez es que es un bombazo, ¿no? Pues es de uno de estos fichajes que no te esperas, que bueno, sí que se venía rumoreando y como dices tú, pues en este artículo ponía equipo del norte, entonces pues empiezas a echar ahí un vistazo a ver a quién le falta esa pieza exterior, ¿no? Y quedamos nosotros, pero también se hablaba por ahí de que igual era Fuenlabrada y yo dije, pues igual hasta incluso me cuadra más, ¿no? Porque un jugador de esta dimensión aquí, la verdad que sorprendía, pero es que puede aportar de todo y la gente que la haya visto un poco jugar es que lo que tú dices, defiende bien, corre bien el campo, abre espacios para sus compañeros, cuando las selecciones de tiro que hace normalmente son muy buenas, tiene buenos porcentajes, entonces que un perfil de este estilo pueda acabar en Cantabria, la verdad que nos sorprende a todos, pero vamos, no podemos estar más agradecidos, que luego lo que decimos siempre habrá que ver adaptación a la liga, el estilo de juego Eso y es. todo esto, pero pinta más a jugón, ¿no? Que a que se vaya a adaptar mal. Cosas que me faltaban por comentar. Ah, sí. Otro de los jugadores que llega cedido de un equipo de Liga Andesa y que también ha sido un efecto bastante interesante a nivel mediático es Yahao Yu, un jugador de 2,20, si no me equivoco, el más alto de la liga, que estaba en 2,18 con Engom y con Felipe Dos Anjos, es más grande. Y es que además le hemos visto, Kiko lo ha comentado un poco por redes y tal, de colocación, de hacer cosas, de jugar sin balón, de ir al rebote. Y es que en pretemporada le hemos visto meter un triple para forzar la prórroga. Entonces, aparte de lo que es efecto mediático, que yo creo que ha molado bastante, que Bilbao Basket apuesta por él como apuesta de futuro y se lo cree, va a gustar bastante, va a aportar bastante. Es un jugador que es un techo enorme y es una cosa muy distinta a lo de Carmín Candequieli, que además tiene la ventaja Yu, si no me equivoco, de que pues Candet va a partir como teórico titular y es del que más se espera. Entonces, poco a poco va a poder seguir creciendo y subir un poco las prestaciones. Sí, Jaime, yo creo que es un jugador muy, muy interesante, ¿no? Era un fichaje también que se venía sabiendo más o menos desde principios de julio, una cosa así, pero claro, hasta que no acabase la Copa Asia, lo anunciase Sí. Bilbao Basket, etcétera, etcétera, pues no se acabó de anunciar aquí. No sé si Paustés era más Ah, es alto, verdad, 2,24 para usted. Sí, sí, sí. pero estarán por ahí, son los dos techos de la liga. Y al final es un jugador que va a necesitar un poco de adaptación también. Lo vimos en el partido de Bilbao Basket, que además Bilbao le dio palos por todos lados, yo creo que un poco para darle la bienvenida sí. y para que sepa de qué va esto. Pero ya se le han visto cosas también. Yo lo hablaba también con Kiko, creo que a mí también me parece un jugador bastante móvil para ser tan alto, tiene una buena visión, puede dar asistencias, tiene un buen tiro, creo que en la liga china tenía como un 44%, una cosa así en tiro de tres. Entonces, por eso yo creo que el otro día Lolo lo buscó ahí en esa última jugada que se necesitaba un triple y la verdad que tiene su aplomo porque al final es un tío que mide 2,21 o 24, depende del sitio donde lo mires y te sale fuera, te tira un triple en el último segundo y lo mete. Entonces, al final es un jugador del que también se puede esperar grandes cosas si se acaba adaptando. No sé si tendrá cláusula o no. Sí que, por ejemplo, Hassel sí que tiene esa cláusula, ¿no? De creo que si Sí, Matt Thomas, ¿no? Es en Granada que se va a sí, la eso es. Euroliga o lo ficha a otro equipo, sí que puede venir Granada y quitárnoslo, por así decirlo. No sé si en el caso de Yu también existirá esa cláusula o Bilbao tiene pensado dejarle toda la temporada, pero además a mí me parece un gran complemento con Garmin porque son dos Pues, jugadores muy diferentes pero que se van a complementar muy bien. Cuando quieras correr un poco más la pista y de esta defensa sólida y a partir de ahí correr y generar, pues tienes a Garmin que te lo hace excepcionalmente bien y que de hecho le ves en los partidos del Congo, incluso pone el balón al suelo, bota y Sí. penetra e incluso tira de tres alguna vez, también Garmin por allí, aunque aquí no lo hace mucho.
Y yo creo que te da un poco de estabilidad en ese juego estático que muchas veces también el año pasado a nosotros nos ha costado encontrar soluciones. Cuando éramos capaces de rebotear o de hacer una buena defensa y salir en transición, nos iba un poco mejor, pero cuando teníamos que jugar ese 5 para 5, que también es muy complicado en esta liga, sí que necesitas jugadores que tengan un poco esa solidez para poder hacerlo. Yo creo que este año sí que hay plantilla como para tener esa solidez y no haya tanto problema para mover el balón en ataque. Es que yo creo que has dado con la clave al final, y dentro de lo que es el estilo de oro, que lo hemos dicho en el vídeo, que bueno, todo lo que busca, este 5x5, o sea, darte solidez en el 5x5, tal y como está el baloncesto moderno, tal y como está la liga, es ya bastante. Yo creo que con Yu, y bueno, ya también con Hasen, por supuesto, pero puedes explotar a diferentes situaciones. A mí lo que pasa con Yu es el tema de las faltas. Creo que tanto en el Asia Basket y las partidos de temporada a lo mejor ha tenido un pequeño problema de faltas. Creo que va a tener que controlar mucho eso, pero también por el tema de estatura, que a lo mejor, bueno, pues el fijar el jugador en el poste o recibir adelante le puede dar causar problemas, pero en principio, después de controlar eso, no debería ser ningún tipo de problemática. Eso es, sí, yo también creo, Kiko, que en el tema faltas va a sufrir un poco, por lo menos mínimo a principio de temporada, ¿no? También una de las cosas de adaptación a la liga también es la adaptación del arbitraje que pueda tener esta liga, que te permita más, menos. Entonces, yo también creo que va a sufrir un poquito, porque al final estos jugadores que son tan altos, se te ven más los movimientos, ¿no? Igual a un bajito no se le van a ver tanto las faltas que hace, pero a un tío que mide 2,21, 2,24, pues a nada que muevas un poco el cuerpo ya se te va a ver muy fácil la falta. Entonces, hasta que se acostumbre a eso. Pero bueno, yo creo que por ahí viene también un poco el fichaje de Taboada, que otras veces no teníamos otro 5, por así decirlo, y además Taboada está jugando como sus minutillos en pretemporada también. Y yo creo que viene un poco por ahí, ¿no? De poderle dar ese descanso a Yu si tenemos ese tema de faltas, que pueda salir Taboada y cubrir esos 5 o 7 minutillos en los que se necesite también para que tenga que descansar Garmin. Que el año pasado también hubo partidos que se metió minutadas de 35 minutos, el pobre hombre. Pues, Kiko, no sé si tienes algo más que preguntar o podemos ir zanjando por aquí lo que es el resumen de Cantabria. No, yo voy a pedir a Leire, así a modo juego, un pronóstico de Cantabria. Una posición, a ver si luego a lo mejor al final del año podemos recuperar, pues si ha ganado, pues mira, a lo mejor le vamos a dar un premio, ¿sabes? Que un pronóstico de posición, así, bueno, siendo humildes, al final tampoco pasa nada. O sea, entendemos que cada uno es aficionado. La verdad es que esto lo podríamos haber hecho más, ¿eh? Lo de poner en Sí, compromiso a la sí, gente que sí. traemos para poner un pronóstico. Como tengo confianza con Leire, porque ha jugado a la Roquiniela, seguida del canal, no sé qué tal, bueno, vamos a aprovechar un poco y a ver si se moja nos dice un poco. Claro, abro yo la veda, que no me importa, y a Eso partir es. de aquí ya lo podéis ir preguntando siempre. Pues mira, yo te voy a decir que viendo el equipo, que tengo así un poco de confianza, luego igual me estampo, ¿no? Y descendemos. Pero yo te diría que un puesto Bueno, 11 o así nos podría estar bien. Creo que es el mejor puesto que hemos tenido, que fue en la primera campaña que estuvimos en el Leporo, cuando se mantuvo, bueno, ahora primera FED, que Sí. se mantuvo el bloque y todo esto. Entonces mm, yo creo que rondar esa posición estaría bien, porque es que al final lo que hablábamos antes, es que en la zona media es sí, que se puede meter en playoff todo el mundo. Ves el equipo que tiene Menorca y dices, es de playoff. Ves el equipo que ha hecho al final Alicante y dices, es de Sí, playoff. sí. Guipúzcoa pero, siempre tiene un equipazo. pero yo aquí quiero decir algo, porque al final Menorca rompe mercado, vamos a ser justos, rompe un poco esa balanza porque es un muy buen mercado para la zona en la que está y por lo que ha hecho el año pasado, como que sube mucho el nivel de los fichajes que obliga a los demás de su liga a hacerlos, pero creo que Cantabria no lo ha dejado muy lejos, porque creo que se ha reforzado, no Yo tanto estoy un poco en ese barco también. Mm. creo que Menorca ha hecho muy buenos nombres, pero Cantabria ha hecho muy buen bloque. Porque al final, encima Mm. también le quita un jugador importante a Menorca, que es Alderete, que es un buen fichaje, que es un guardebote, defensa, creo que más nacional, grupo, importante. Luego fichas dos apuestas en modo cesión como Yu y Hassel, que encima te suben mucho el nivel. Creo que, y encima está Lolo, que es un entrenador que tiene cosas muy Sí, claras. Creo que al final, dentro de ese mercado, que tenía las obligaciones equipos como Zamora, Cantabria, un poco Ourense, de una vez el mercado de Cacho Menorca, es igualarlo. Y creo que Cantabria y la papeleta y la ha salvado bastante bien. Ahora, claro, falta jugar, pero creo que ese puesto que has hecho tú es más que sólido. eso es, a ver, luego falta, ¿no? Pues ver esta liga, ver dónde pone a cada uno, ver cómo se rueda, ver cómo funcionan los fichajes, ver cómo van los otros equipos. Pero por eso te digo, yo creo que a partir de ese puesto, pues más o menos yo creo que todos estaríamos contentos, ¿no? De poder igualar esa Hmm. mejor posición que hemos tenido. Porque ya te digo,
Fuenlabrada también parecía que iba a ir un Sí, poco para abajo, pero sí, luego sí. ves los fichajes que ha hecho y cómo ha esperado a última hora, ¿no? Por así decirlo, para hacer los Ujú. fichajes, pues también son Eso es. buenos. De hecho, Fuenlabrada nos quitó a Belemene, que era uno de los pilares que Mm. el club quería Sí. renovar y que no pudimos renovarlo al final porque se lo llevó Fuenlabrada. Entonces habrá que ver esta liga porque yo hay equipos que tengo muchas ganas de ver. Tengo muchas ganas de ver en acción en la Liga Melilla también, que también me parece que tiene muy buena pinta. Alicante, ya te digo, Menorca, Guipúzcoa y ver los americanos que siempre acierta y son unos jugones. Entonces luego a ver. Y lo que decís también, que una de las renovaciones más importantes para nosotros también ha sido Lolo, que tampoco lo Sí, hemos hablado mucho, pero es verdad que a nosotros nos da mucho oxígeno. Y además también se ha reforzado un poco esa estructura, ¿no? De club, se ha fichado un segundo entrenador más que para que dé descanso, también la figura de David Mangas, que salió del banquillo, Sí. pero ahora está de director deportivo, así que yo creo que este año sí que tenemos, así por resumir un poco, un proyecto más sólido y más versátil, que nos puede permitir mirar un pelín más hacia arriba, pero siempre con esa cautela de que a dónde te pone la liga. es que al final la renovación de Lolo Leire, que es algo que tenemos apuntado, lo damos un poco por hecho, porque al final entra un poco dentro de esa dinámica de grupo. Luego está también Mangas, la dirección deportiva, que conoce al equipo. Creo que también eso es un movimiento muy importante porque te permite mezclar la experiencia que tiene, el conocimiento del equipo, dónde mete la plantilla, dónde debería ir, dónde viene. Creo que eso es también perfecto dentro de ese mercado, no solo los nombres, sino lo que se ha hecho por dentro. No sé, a mí me parece uno de los años para Cantabria. No obviamente vamos a obligar a llegar a playoff, pero oye, si llega, pues no estaría tampoco mal. Pero creo que el nivel que está Cantabria este año es muy diferente al que está en años anteriores. Eso es, yo creo que ya te digo, salvo el primer año, pero bueno, el primer año yo creo que pasa como todos los años con algún ascendido, ¿no? Que mantienen ese bloque de 6 7 jugadores y entonces haces una primera vuelta pues muy buena porque ya tienes a todos los jugadores acoplados y luego ya en la segunda vuelta te vas desinflando un poco, ¿no? Pero venimos de temporadas de sufrir, el año pasado se sufrió un poco, yo creo que a partir del partido de Valladolid, que es en el que también la afición se desplazó más en masa y dio como ese apoyo al equipo, ya se empezó a ver un poco la luz al final del túnel, pero ya que venimos de esas 2 temporadas sobre todo sufriendo un poquillo, pues a ver si este año el equipo ya acopla mejor y podemos asentar un poco más el proyecto y mirar un pelín más hacia arriba, pero ya te digo, siempre con cautela. Pues veremos qué nos depara la temporada para Grupo Lega Cantabria. Como decimos, un equipo que tenemos también muchas ganas de ver, con esos fichajes de Hasél Pérez, de Yahao Yu, etcétera, con la renovación de Lolo. Y una apuesta que, ¿por qué no?, puede aspirar, como decían Kiko y Leire, a intentar colarse en esos puestos que merodeen el playoff. Leire, como siempre, muchas gracias por pasarte por el canal y a Kiko por estar al otro lado. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias chicos, hasta luego.